todo caso, más allá de si debe considerarse justa o injusta la propia opinión de quien así se establece, lo que creo es que vale la pena informar que la autoridad electoral administrativa no tiene como responsabilidad, entre otras cosas, estos aspectos que, si bien se vinculan con la democracia, no son parte de las actividades que realiza el propio Instituto Federal Electoral. He señalado y mantengo que nuestra democracia, en mi opinión, es una democracia germinal, es una democracia que no termina por aparecer, por florecer, con una importante estabilidad, y creo que nos tendríamos que cuestionar si el mecanismo por el cual podemos ir haciendo cambios democráticos en favor de la República debe hacerse solo a partir de modificaciones de carácter electoral, o si hay otras esferas del Estado que deben de repensarse, reformularse, entre otras cosas. Doy un ejemplo. En materia, ¿quién resuelve los delitos electorales? Pues los investiga el Ministerio Público y lo resuelve sobre si ha existido o no un delito un juez que pertenece al Poder Judicial. ¿Qué valdría la pena señalar? Por ejemplo, el lavado de dinero no es un delito electoral. Tenemos una suerte de tipos penales que hoy están muy lejos, distan de ser elementos eficaces para la persecución de acciones contrarias a la ley y que pueden constituirse como elementos graves en la construcción de un delito. Entonces, el planteamiento está sobre todo asociado a informar cuáles son las facultades del IFE. Se encuentran en la tarea de hacer esa revisión y hay un conjunto de aspectos que tienen que llevarse a cabo y llevarse a efecto, pero que no pueden, en todo caso, primero resolverse por arte de magia. Las investigaciones tienen méritos y tienen características específicas que tenemos que investigar en cualquier ámbito las autoridades. Y desde luego han tenido estas instancias acompañamiento y vinculación con el propio Instituto Federal Electoral, pero son propiamente, digamos, espacios que no están, digamos, asociados o vinculados, o cuyas resoluciones no necesariamente tienen que ver con el proceso de calificación que hace el propio Tribunal Electoral en relación al proceso. Son aspectos que debemos revisar si es que queremos darles una integralidad y una respuesta de Estado en relación al particular. Creo que el Instituto Federal Electoral tiene virtudes como muchas autoridades y como muchas instituciones, y también tiene defectos y tiene cosas que tienen que resolverse y solventarse. Me parece que no soy yo quien debe de juzgar la actividad que ha desarrollado el IFE. Por ser parte de esa actividad, creo que deben ser la sociedad, las instituciones que están revisando las actuaciones de la autoridad. Puede sí decirse que debemos revisar la fiscalización y el mecanismo, los tiempos y las consecuencias de una determinada circunstancia de esta naturaleza. Pero esta reforma constitucional fue votada por todos los partidos políticos, incluidos los que forman esta coalición en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Más aún, en materia constitucional, fue aprobada por prácticamente todos los congresos de los estados de la República. Bueno, esto nos muestra que en realidad la ley establece periodos en donde no supuso que primero se diera la fiscalización y con posterioridad la calificación de la elección. Mientras en México existan 2 empresas de televisión que concentran la cantidad de espectro que concentran y se vuelven 2 personas los dueños de esas televisoras, los mecanismos en donde la mayoría de la población se puede informar de lo que ocurre, pues tenemos un importante déficit en materia de ejercicio de un voto informado y por lo tanto libre. Y eso no necesariamente tiene que tener que ver con una reforma de carácter electoral, sino con una reforma de medios de comunicación y señaladamente de la televisión. Mientras no hagamos una reforma en esa materia, tendremos y seguiremos teniendo un déficit democrático en lo electoral, pero también en la vida
cotidiana en el país. Si no atendemos el proceso, digamos, de relación clientelar que se ha ido produciendo entre gobiernos y comunidades o entre gobiernos y partidos, si no atendemos y entendemos esa dinámica y nos abocamos a resolverle, no puede, por más que se le exija al tiempo electoral, resolver lo que no resolvemos las mexicanas y los mexicanos y también las instituciones de la República. Me queda perfectamente claro que cuando una ciudadana o un ciudadano señalan, por ejemplo, que perciben, tienen la convicción de que la libertad de sufragio como un derecho fundamental ha sido violentado o ha tenido una consecuencia, digamos, de no ejercicio libre, el Estado o una institución del Estado no resuelve el problema diciendo que no es competente para eso. El Estado tiene que dar una respuesta conjunta e integral para el ejercicio de los derechos. Es decir, el monosílabo o el pase a la siguiente ventanilla no resuelve el problema. El IFE, en ese sentido, es mi opinión y mi postura, además, como consejero electoral, debe encabezar esa búsqueda de reformas, debe encabezar la construcción de un contexto de exigencia y, en su caso, si se presentan prácticas que están acreditadas, se han dado en contra de los derechos de los ciudadanos, encabezar la indignación, no la negación, como parte del mecanismo por el que será posible tener avances democráticos. Yo creo que la elección nos ha dado, cada elección tiene sus singularidades y tiene cosas extraordinariamente importantes. Creo que es un momento en donde la República tiende a poner en escena un conjunto de temas. Pienso que debemos obtener, en todo caso, un diagnóstico claro de cuáles son nuestras fortalezas democráticas y cuáles son nuestras debilidades. La reforma constitucional de 2007 y de 2008 y la legal de 2008 fue una reforma incompleta, fue una reforma que pudo llegar hasta donde llegó, pero que dejó al margen, por ejemplo, la regulación del artículo 134 de la Constitución en una ley, que dejó al margen, por ejemplo, la ley en relación a la réplica en nuestro país, que dejó al margen, por ejemplo, la intocada ley de radio y televisión en México, que ha dejado intocados aspectos vinculados, por ejemplo, al sistema financiero en nuestro país.